Déjame cerrar. Buen día con todos. Hoy les venimos a hablar acerca del resumen de la historia del Ecuador y de algunos personajes que intervienen en esta época. Tercer periodo, reedificación del orden colonial. La crisis de los 1700. Al comenzar el siglo XVIII, empezó una nueva era para España y su imperio. En este mismo siglo, en la Real Audiencia de Quito, se definió un tercer y último periodo, que transcurrió marcado por una crisis recurrente. Las masas indígenas estaban diezmadas por el trabajo y las enfermedades. Las calamidades internas se agravaron, los metales se comenzaron a escasear y las minas sufrieron una gran crisis. Consolidación del latifundio. Se definió el término crisis de 1700. Surgió un nuevo pacto colonial que fue la más grande transformación en la historia de nuestro país. La explotación agrícola cobró gran importancia. Las haciendas crecieron en tamaño y lograron integrar cada vez mayor cantidad de trabajadores. Surgió el concertaje, que era voluntario, y a mediados del siglo XVIII el latifundio se había consolidado en la región serrana de la Audiencia de Quito. Recuento del periodo. Las reformas borbónicas, con las consecuentes transformaciones, alcanzaron modestos resultados, sobre todo en la esperada dinamización colonial. El segundo pacto colonial terminó en fracaso. El siglo XVIII se inició en Quito con las noticias del cambio de dinastía en España y con serios enfrentamientos entre funcionarios de la audiencia. En pocos años, el nuevo virreinato fue suprimido. El virreinato de Santa Fe fue restablecido en forma definitiva. Los efectos de la crisis económica generaron un ambiente de descrédito y de la autoridad. Fin de la época colonial. Se fue gestando un movimiento de reivindicación de lo americano y lo quiteño. Lo más grande figura del despertar intelectual y político fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Velasco y Espejo son las dos más altas figuras de un momento de definición inicial de la conciencia quiteña. Independencia y etapa colombiana o colombina. Perspectiva general. El principal motor de la independencia fue interno. La independencia se inició con lo que debe considerarse como la Revolución Americana contra el antiguo régimen. La crisis de los 1700 afectó al equilibrio de poder que se había establecido entre el Estado colonial. Los grandes protagonistas de la independencia fueron los patriotas y los notables latifundistas. Los pueblos indios solo apoyaron las luchas independentistas. La Revolución de Quito, la intervención napoleónica en la península ibérica, convirtió a las autoridades de los virreinatos y audiencias en representantes del usurpador. La vida de la Junta fue corta. Los protagonistas del proceso fueron poderosos latifundistas, para cuyo manejo político la burocracia española era un impedimento. El triunfo realista empezó en el año de 1812 y terminó en el año de 1820. Regresando Fernando VII al trono, desconoció la Constitución de Cádiz e inició un gobierno autocrático, reaccionario y represivo. Los impulsos independentistas fueron madurando en Guayaquil. Se demostró que los españoles carecían de los recursos necesarios para defender Guayaquil, cuya vida estaría cada vez más a merced de las fuerzas navales insurgentes. La campaña definitiva surgió en el año de 1820 y terminó en el año de 1822. Los guayaquileños proclamaron su independencia el 9 de octubre de 1820.
Una de las primeras acciones de Guayaquil Independiente fue intentar liberar al resto de la audiencia. La independencia de lo que hoy es el Ecuador solo pudo concretarse cuando se recibió la ayuda de Colombia. El proyecto bolivariano. Los quiteños resolvieron la anexión del distrito a Colombia. Lo que hoy es Ecuador quedó integrado a Colombia con el nombre de Distrito del Sur, que fue dividido en tres departamentos que seguían las antiguas unidades regionales con capitales en Quito, Guayaquil y Cuenca. El general Simón Bolívar fue elegido presidente de la República. Hacia la separación del sur, la guerra de emancipación del Perú absorbió enorme cantidad de sus recursos hasta que culminó la campaña en Ayacucho en 1824. Los departamentos del sur sufrieron la carga más pesada del esfuerzo bélico. Los latifundistas quiteños resistieron las políticas de Santander. Biografías. Dioniso Alcedo y Herrera. Nació en 1690 en Madrid, España. Sus padres fueron Matías Alcedo y Herrera y Clara Teresa de Ugarte. Falleció en el año de 1777. Fue presidente de la Real Audiencia de Quito, gobernador, capitán general de Panamá, historiador y geógrafo. Se casó en Cartagena con María Lucía de Bejarano y Saavedra, natural de Sevilla, con la que tuvo 7 hijos, de los que sobrevivieron los 3 quiteños, Ramón, Antonio y Andrea. Tomó posesión de su cargo como presidente de la Real Audiencia de Quito y gobernador. Era un presidente de capa y espada, pues no era togado, como se dijo, y desempeñó su cargo hasta 1736. Pedro Vicente Maldonado. Nació el 24 de noviembre de 1704 en Riobamba, Ecuador, y falleció el 17 de noviembre de 1748 en Londres, Inglaterra. Él fue geógrafo, uno de los científicos más representativos de América, que se hizo sostenible durante la visita de misión geodésica de Francia. Por sus trabajos científicos, fue incorporado como miembro de la Academia de Ciencias en 1747 por sus extraordinarios aportes para la elaboración del mapa de la provincia de Quito. Félix Sánchez de Orellana. Nació en 1723 en La Tacunga, Ecuador. Sus padres fueron Pedro Javier Sánchez de Orellana y Francisca Rosalía Rada y Alvarado. Falleció el 5 de noviembre de 1784. Desempeñaba el cargo de teniente de corregidor y justicia mayor de la ciudad. A los 29 años de edad fue nombrado presidente de la Real Audiencia de Quito, convirtiéndose en el primer quiteño que en tiempo de la colonia llegó a ocupar tan elevado cargo. Juan Pío Montúfar. Nació el 28 de mayo de 1758 en Quito, Ecuador. Sus padres fueron Juan Pío Montúfar y Fraxo y Rosa Larrea y Santa Coloma. Fecha de fallecimiento fue el 15 de septiembre de 1819 en Alcalá de Guadaira, España. Tupac Amaru. Nació el 19 de marzo de 1738 en Perú y falleció el 18 de mayo de 1781. Fue descendiente directo del último soberano inca, Felipe Tupac Amaru, quien fue ejecutado por órdenes del virrey Toledo en el año de 1572. Asumió el liderazgo de los indios de la Sierra Peruana y se rebeló en 1780. Tupac Katari. Nació en 1750 en Sicacica, Bolivia. Sus padres fueron Nicolás Apaza y Marcela Nina. Falleció en 1781 y fue uno de los elementos permanentes en el pensamiento y en la acción.
Eh, Tuvo como objetivo primordial la ciudad de La Paz por ser el más populoso y centro del poder español. José de Guja fue un funcionario español y coronel de los ejércitos realistas, nacido en la villa de Benavente, en Castilla la Vieja. La primera vez que vino a América fue en el año de 1740, y luego de haber regresado 2 veces más en 1749, acompañó a la familia del virrey Alonso Pizarro y se radicó en la ciudad de Bogotá. Carlos III nació el 20 de enero de 1716 en Madrid, España. Sus padres fueron Felipe de España e Isabel Farnesina. Falleció el 14 de diciembre de 1788 en Madrid, España. En su gobierno realizó reformas que provocaron un amplio descontento social. Se limitó la autoridad de los jueces diocesanos, se produjo el restablecimiento del pase regio y se redujeron las amortizaciones de bienes. José García de León y Pizarro nació el 25 de octubre de 1730 en Motril, Granada. Sus padres fueron José García de León y Francisca Pizarro y Rivera. Falleció el 30 de marzo de 1798. Él cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Granada, doctorosamente en 1760. Siguió la de Varas, desempeñándose como alcalde mayor en Alhama de Granada en 1760. Juan de Velasco nació el 6 de enero de 1727 en Riobamba, Ecuador. Falleció el 29 de junio en 1792 en Faenza, Italia. Fue el primer historiador nacional del Ecuador. Hizo sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de su ciudad natal en 1743. Fue enviado al Colegio Seminario de Quito, dirigido también por los jesuitas. Eugenio de Santa Cruz y Espejo nació el 21 de febrero de 1747 en Quito, Ecuador. Falleció el 27 de diciembre de 1725 y fue un representante de la Ilustración en el Reino de Quito y precursor de la independencia. Sus primeros años fueron de duro trabajo al lado de su padre, haciendo observaciones en el hospital. Héctor de Carondelet nació el 29 de junio de 1747 en Hainaut, Francia. Sus padres fueron Luis Carondelet y María Margarita Luisa de Razoir. Falleció el 10 de agosto de 1807 en Quito, Ecuador. Fue el gobernador y presidente de la Real Audiencia de Quito. Durante su gobierno, firmó con los Estados Unidos en octubre de 1795 el Tratado de San Lorenzo. Juan de Dios Morales nació el 13 de abril de 1767 en Antioquia, Colombia. Sus padres fueron Juan de Dios Morales y Juana Leonín de Estrada. Falleció el 2 de agosto de 1810. Llegó como escribiente del presidente de la Real Audiencia de Quito, Juan Antonio Montt y Velarde, quien en 1790 lo nombró oficial mayor de la Secretaría de la Superintendencia. Al año siguiente, mientras desempeñaba el cargo de contador de rentas decimales del obispado, se incorporó con éxito a la Academia de Abogados. Manuel Quiroga nació en Sucre, capital de Bolivia, y falleció el 2 de agosto de 1810. Él adoptó la profesión de abogado, única que daba nombradía entonces, y fue de la eclesiástica. Había escrito un libro, obra que fue prohibida por la Iglesia. José Riofrío nació a finales del siglo XVIII en Loja, Ecuador, y falleció el 2 de agosto de 1810. Fue un sacerdote muy joven, enviado a cumplir labores misionales en la región de Mianas. En 1808 fue designado párroco de Pintaje. En la noche del 25 de diciembre de ese mismo año, asistió a la reunión que se celebró en la hacienda de Chillo de don Juan Pío Montúfar.
Manuela Cañizares. Nació en 1769 en Quito, Ecuador, y falleció en 1814. Ella fue una mujer de clase social con educación hogareña, conforme a la época, pero con clara vocación revolucionaria que fue perfeccionando en los tratos con los patriotas quiteños de otras clases sociales. Carlos Montúfar nació en noviembre del año de 1780. Sus padres fueron Juan Pío Montúfar y Teresa Larrea, y falleció el 31 de julio de 1816 en Buga, Colombia. Viajó a Europa en compañía del sabio alemán Alejandro de Humboldt para continuar sus estudios superiores en el Colegio de Nobles de Madrid, en España. Inició una brillante carrera militar en la que ascendió al grado de teniente coronel del ejército español, en el que se destacó por su valerosa actuación en las luchas contra las fuerzas napoleónicas que habían invadido en ese entonces España. Fernando VII nació en el año de 1784 en El Escorial, en España. Sus padres fueron el rey Carlos IV y falleció en el año de 1833 en Madrid, España. Ya como príncipe de Asturias, conspiró contra su padre, agrupándose alrededor a los descontentos con la política del válido Manuel Godoy en un partido fernandista, con cierto apoyo cortesano y popular. Descubierta la conspiración, el príncipe fue condenado por el proceso de El Escorial en el año de 1807, aunque enseguida pidió y obtuvo el perdón de su padre. Simón Bolívar nació en el año de 1783 en Caracas, Venezuela, y falleció en 1830 en Santa Marta, Colombia. Fue un caudillo de la independencia hispanoamericana, forjó su ideario político leyendo a los pensadores del empirismo y la Ilustración, entre ellos Locke, Montesquieu, Voltaire y Rawls. Viajando por Europa, en París tomó contacto con las ideas de la Revolución Francesa y conoció personalmente a Napoleón y el naturalista alemán Humboldt. San Martín nació en el año de 1778 en Corrientes, Argentina. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras. Falleció en el año de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Fue un héroe de la independencia americana, libertador de Chile y de Perú. En 1787 ingresó en el Seminario de Nobles de Madrid, donde aprendió retórica, matemáticas, geografía, ciencias naturales, francés, latín, dibujo y música. José Joaquín de Olmedo nació en el año de 1780 en Guayaquil, Ecuador. Su papá era español y su madre guayaquileña, y falleció en el año de 1847, en Guayaquil mismo. Fue un político y poeta ecuatoriano. Realizó sus estudios en el Colegio de San Fernando de Quito y en la Universidad de San Marcos de Lima, donde coronó su carrera de abogado y siempre sobresalió como versificador. Febres Cordero nació en el año de 1931 en Guayaquil, Ecuador, y falleció el 15 de diciembre del año de 2008 en Guayaquil, Ecuador. Fue un político ecuatoriano, presidente de la República entre los años de 1984 y 1988. Fue un ingeniero titulado en Estados Unidos, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, antes de afiliarse al Partido Social Cristiano, por el que fue diputado en el año de 1979. Gregorio Escobedo nació a finales del siglo XVIII en Arequipa, Perú. Sus padres fueron Ramón Escobedo y María Manuela Rodríguez, y falleció en Cusco, Perú. Militar y patriota de la independencia que llegó a Guayaquil en el año de 1819 como segundo jefe del batallón realista Granaderos de Reserva.
y logró gran aceptación en los medios militares y sociales de la ciudad. Rafael María Jimena nació el 22 de agosto de 1789 en Guayaquil, Ecuador. Sus padres fueron Francisco de la Cruz Jimena y Llanes de Velasco y Francisca Muñoz de Guzmán y Córdoba. Falleció el 11 de abril de 1830 en la ciudad de Lima, Perú. A principios de 1820, con el grado de teniente coronel y poco tiempo después conociendo sus ideas independentistas, fue requerido por el general José de Villamil para asumir la dirección del movimiento emancipador que se estaba fraguando. Francisco Roca nació el 6 de junio de 1786 en Guayaquil, Ecuador. Sus padres fueron Bernardo Roca y Liceras y María Ignacia Rodríguez y Carrascal. Falleció el 20 de agosto de 1846 en Lima, Perú. Fue uno de los más activos propagandistas de las ideas de emancipación y un activo y puntual asistente a las reuniones secretas de los conspiradores, habiendo puesto además persona e influencia al servicio de la libertad. Vicente Espantoso nació en el año de 1788 en Guayaquil, Ecuador. Fue un doctor catedrático de Derecho Natural y de Gente Civil, Patrio, Constitucional y Derecho Canónico. Fue alcalde de Guayaquil en el año de 1819 y también era auditor del Colegio Electoral en el año de 1822. Después de ser presidente de la Corte Superior de Justicia entre los años de 1837 y 1840. El 24 de julio de 1822 se reúne en el Colegio Electoral conforme a la convocatoria de la Junta de Gobierno o triunvirato destituido más tarde por Simón Bolívar. Antonio José de Sucre nació en el año de 1795 en Cumaná, Venezuela. Sus padres fueron Vicente Sucre y Urbaneja. Falleció en el año de 1830 en la Sierra de los Berruecos, en Colombia. Militar y político venezolano, prócer de la independencia hispanoamericana, empezó a cobrar protagonismo a partir del año de 1819, en donde se convirtió en uno de los principales lugartenientes de Simón Bolívar por su pericia estratégica y su inquebrantable lealtad. Francisco de Paula Santander nació en el año de 1792 en Rosario de Cúcuta, Colombia, y falleció en 1840 en Bogotá, Colombia. Fue dirigente de la independencia de Colombia, doctorado en Derecho a los 17 años y se unió al movimiento revolucionario contra la dominación colonial española en el año de 1810. Manuela Sáenz nació el 27 de diciembre de 1797 en Quito, Ecuador, y falleció el 23 de noviembre de 1856 en Paita, Perú. Fue una de las próceres que luchó por la libertad de América. Su participación fue activa y protagónica en la batalla contra el Imperio Español. Combatió en la batalla de Pichincha, que selló la libertad de Ecuador en el año de 1822, así como en la batalla de Ayacucho, que coronó la soberanía de Perú y de América del Sur. Manuela Sáenz también fue reconocida por Simón Bolívar como la libertadora del Libertador, porque en el año de 1828 lo salvó de un atentado en Santa Fe, Bogotá, Colombia. Obispo Cuero y Caicedo nació en el año de 1735 en la ciudad de Cali, Colombia, y falleció en el año de 1815 en Lima, Perú. Fue obispo de dos ciudades que hoy son parte de Ecuador: Cuenca, desde el año de 1798 hasta el año de 1801, y en Quito desde 1801 hasta el año de su muerte, que fue en 1815. Tuvo una significativa participación en las primeras revueltas por la independencia ecuatoriana.
Juan Larrea nació el 24 de julio de 1782 en Cataluña, España. Sus padres fueron Martín Ramón Larrea y Tomasa Espeso, y falleció el 20 de junio de 1847 en Buenos Aires, Argentina. Tomó parte en el movimiento revolucionario de mayo de 1810 y fue nombrado vocal de la primera junta entre los años de 1810 y 1811, diputado en la Asamblea de 1813 y ministro de Hacienda del director supremo Gervasio Posadas. Juan Salinas nació en 1755 en la ciudad de Sangolquí, Ecuador, y falleció en el año de 1810 en Perú. Formó parte del ejército realista como cadete e integró importantes operaciones militares. Una de ellas, la expedición en Maina, donde ascendió al grado de capitán. Antonio Ante López nació el 1 de febrero de 1771 en Urcuquí, Imbabura, Ecuador, y falleció el 20 de diciembre de 1836 en Quito, Ecuador. Él comprendió que el hombre y la patria no podían estar subyugados por un gobierno absolutista y abusivo, y se convirtió también en un ardoroso predicador de la insurrección, poniendo todo su esfuerzo y talento para enfrentar al gobierno que entonces gobernaba a la audiencia de Quito. Gracias.